Buenas, buenas. Mi nombre es Ayelen Correa. Soy pianista, docente, especialista en medio escénico e interpretación emocional para músicos. Hoy te doy la bienvenida a este podcast que en cada encuentro te invita a descubrir el detrás de las partituras. Así que prepara el mate, té o café, ponete cómodo, cómoda, que empezamos. Buenas, buenas, bienvenidos al último episodio en esta segunda temporada en el Detrás de las Partituras. Hoy vamos a cerrar este 2023 a lo grande. Vamos a estar hablando de una de las aristas más, pero más importantes que nos atañen en el mundo de la música, el emprendedurismo y la parte cultural. Hoy vamos a estar hablando con José Luis Urquieta. Bienvenido a este Detrás de las Partituras. Hola Yelen, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu invitación. Es un verdadero honor estar en este ciclo detrás de las partituras, hablando de esto que nos encanta, ¿no? Por supuesto, la música, el emprendimiento cultural, el arte, etc. Gracias a vos porque estamos a distancia. Él está desde La Serena en Chile y yo por este lado, nuevita, acá en Logroño, en España. José, hay mucha gente que por ahí no te conoce, yo sí te conozco y me encanta poder charlar con vos, pero quisiera que nos cuentes, ¿quién es José Luis Urquieta? Bueno, yo soy oboísta. En primer lugar, soy músico, soy oboísta. Resido en la ciudad de La Serena, al norte de Chile. Y bueno, me he dedicado durante estos años, tengo 41 años de edad y en estos largos años me he dedicado principalmente a la interpretación, ¿no? Con un particular entusiasmo por la nueva música. La música que surge a partir de la segunda mitad del siglo XX y principalmente a la relación que se establece entre los intérpretes y las compositoras. Este vínculo, este espacio, es el que me gusta editar con preferencia, ¿sí? Bueno, independientemente de esto, también me he dedicado a la gestión cultural, por una razón que, bueno, más adelante voy a detallar. Pero esto te podría decir de mí. Yo, como te dije, vivo en Chile, he tenido la suerte de vivir en varios países, poder conocer tanto realidades diversas, realidades latinoamericanas, como realidades en Europa. Y bueno, por supuesto, hacer muchos amigos en el camino. Y creo que una de esas instancias es la que nos reunió, ¿no? Sí, me encanta porque les voy a contar a los oyentes de acá del Detrás de las Partituras que hay una anécdota por detrás de todo este suceso y de esta entrevista que el punto de unión fue el emprendimiento, pero esto viene de hace el año pasado, diría ya, con Alba Serrano, que también tenés un episodio con Alba hablando un poco de todo esto, pero desde la gestión cultural. Y con Alba nos unió al Festival Virtual de Oboe, te cuento, José Luis, y Así. ella me había invitado para dar varias masterclass, talleres de medio escénico, entre otras cosas, y hablando de cómo gestionar, cómo emprender, cómo de tocar puertas para que el emprendimiento funcione, le conté, Alba, ¿qué hago por acá? Porque estoy armando el ciclo de entrevistas y me dice, para. Le tenés que hacer una entrevista a José Luis. ¿Por qué? Porque es el músico más emprendedor que conocí en mi vida. José Luis, ¿qué es emprender para vos y qué lugar ocupa en tu vida? Bueno, muy linda anécdota. Alba Serrano, una maravillosa oboísta y yo también una gran gestora cultural, ¿no? Como tú Ujú. decías, nos conocimos en ese festival virtual de oboe que fue una necesidad para tantas y tantos. Y yo creo que precisamente eso es lo que motiva en gran medida la gestión cultural, la necesidad. En mi caso, yo me vi con esta necesidad siendo muy joven. Yo descubrí la música nueva siendo muy niño y tuve una fascinación inmediata por este tipo de arte, por este tipo de expresión, por este tipo de recursiva, ¿no? Es decir, las nuevas sonoridades, como antes mencioné, la colaboración entre intérpretes y compositores, pero había un gran problema. Yo en ese momento vivía en Chile, al igual que ahora, y estoy hablando en el Chile de fines de los 90, Wow. un país en ese momento muy conservador, Ujú. el cual, si bien tiene un desarrollo cultural, esto se reduce principalmente a la música orquestal. Las grandes instituciones, que son el Teatro Municipal de Santiago,
la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, se dedican en gran medida precisamente a cultivar las bellas artes. Ujú. La Ujú. ópera, el ballet, el teatro municipal y principalmente conciertos, ballet también, pero principalmente de tradición. Con Ajá. el paso con el paso del tiempo han incluido algunas iniciativas un poco actuales, pero creo que hay un consenso y hay una realidad en la cual es de un carácter bastante conservador. Ujú. Ujú. Entonces esto era muchísimo más en aquella época y siempre me acuerdo que uno de los grandes motores, los grandes motivantes fue una conversación que tuve con un gran maestro de la época, el Ajá. cual me preguntó, ¿tú qué quieres hacer? ¿No? Yo era muy niño, insisto. ¿Tú qué quieres hacer cuando grande? Y yo le dije, mira, yo me quiero dedicar a la música contemporánea. Yo creo que él esperaba una respuesta como, bueno, tocar en orquesta, dedicarme a la docencia, hacer música de cámara. No, pero dedicarme a la música contemporánea. Y entonces se rió de mí. Y me dijo, no, pero estás loco. O sea, vas a hacer, con suerte, 2 conciertos al año en un par de festivales y listo. Y sabes que a mí eso me indignó, porque tenía toda la razón, toda la razón. Eso era efectivo. Oh, Había 2 festivales, claro, había 2 festivales de música contemporánea y un par de iniciativas que tenía alguna institución y ya está. Entonces, bueno, claro. desde muy niño dije, yo si me quiero dedicar a esto, tengo que crearlo, o sea, tengo que crear espacios, trabajar con gente, unir fuerzas, porque hay evidentemente los creadores y las creadoras, ¿no? Quieren mostrar su música. Hay otros colegas que también están interesados e interesadas en dedicarse, tal vez no completamente, pero tener la oportunidad de tener iniciativas en cuanto tanto a la música experimental, a la música vanguardista, etcétera. ¿No? Qué Bueno, bueno. pasaron los años, yo siempre claro, muy dedicado a esto, ¿no? Como ir viendo, estudiando, viendo, cuando estuve en Europa vi mucho cómo funcionaban las instituciones que se dedican a esto. Por supuesto, hay una coincidencia que todo surge por interés propio y muchas veces con recursos propios y también, por supuesto, con recursos públicos. Claro. Y fui viendo cómo hacer funcionar. Me di cuenta que, por ejemplo, tener un gran ensamble, ¿no? De música actual es una tarea un poquito utópica, por lo menos desde una perspectiva particular. Desde una Sí. perspectiva particular. Entonces me aboqué a lo que yo realmente quería hacer, que era tocar yo música de mis colegas compositoras y compositores chilenos. ¿Mm? Qué Entonces, lindo. siem- haciendo un análisis, ¿no? Primero, evidentemente, la gestión cultural yo siempre la relaciono con la investigación, ¿ya? Porque entendemos, por ejemplo, la innovación, Sí. ¿no? La innovación es algo que es un objeto de deseo, ¿no? Un concepto que se ha vuelto un objeto de deseo. Todos quieren ser innovadores, todos quieren ser emprendedores, porque vemos en eso una oportunidad de llevar nuestros sueños más allá, ¿no? Sí. Entonces, claro, entonces el emprendimiento es, por definición, eh, integrar un objeto nuevo o modificar un objeto nuevo, objeto, ¿no? O un modelo de negocio para ser insertado en un mercado. Ujú. Me Entonces, bueno, ¿qué gustó. tiene que ver eso con el arte? Claro, Sí. ¿qué tiene que ver eso con el arte? ¿No? Bueno, tenemos que apropiarnos de estos conceptos y tratar de introducirlos ya sea a nuestra escena musical, a nuestro contexto. Y lo que yo hice, como te digo, fue principalmente eso, ¿no? Ver el modelo, cómo funciona el modelo. Hay Ujú. festivales, qué es lo que falta y qué es lo que necesito yo también. Entonces, eso inmediatamente relacionarlo con la investigación. La base de la investigación es la formulación de preguntas, ¿no? Uf. Preguntas de investigación en este caso, por una parte, ¿qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo puedo aportar? Luego, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo insertarme en el medio? Y eso es súper importante, porque como hablábamos previamente, Ujú. los medios son muy distintos. La idiosincrasia, ¿no? De la gente es muy distinta, varía mucho entre ciudades, para qué vamos a hablar entre países, ¿no? Sí, Entonces, sí. y eso es súper importante porque el emprendimiento puede ser disruptivo, es decir, introducir un producto que nadie necesita, pero Tal cual. convencerlos de que les va a hacer utilidad, ¿verdad? Entonces es un camino muy lento, o resolver necesidades. ¿Te fijas? Las necesidades culturales nunca son claras, ¿no? No, no, Las no, necesidades porque del arte. creo que también tiene que ver con esa asociación a la emocionalidad.
que también se niega por momentos, porque bueno, el miedo escénico es muy negado, pero cuando da placer, da alegría, da gozo y, no, y estamos desde el lado del público y nos encanta ver esas propuestas gigantes, esas propuestas imponentes, escénicas, con lujo, con un montón de colores, de matices, de sonidos, nos encantan. Pero si no estamos ahí, es como que no creamos esa necesidad de la que estás hablando, pero la disfrutamos cuando estamos expectantes, viviéndolas. Y me parece interesante esto también ligarlo a cuando hablamos de los posibles emprendimientos, es decir, ligando con todas las variables que has hecho, porque es como un checklist que has hecho a lo largo de tu vida, emprendimiento musical, discográfico, editorial. Contanos un poquito de cada uno de estos emprendimientos y qué condimentos fueron generando que surjan y que aparezcan en estas propuestas que has hecho. Sí, muchas gracias, Ayelen, porque es bastante importante y que tenía ganas de llevar un poco nuestra conversación por ahí. Como te mencionaba previamente, para mí es súper importante el análisis, en Mm, su amplio significado. sí, Estar siempre atento, pero sabes que desde una mirada muy introspectiva. Es decir, yo siempre planteo esto como una resolución de mis propias necesidades y a partir de ahí poner en contexto mis propuestas, porque esto es súper importante y es algo que me gustaría transmitir a la gente por una parte, a la gente que tiene la necesidad de emprender, porque es así, el ser humano sí, tiene esta necesidad, ¿no? Estas ganas de mostrar cosas nuevas, en fin. Y por otra parte, a la gente que tiene un poco este hastío, porque yo creo que coincidimos todos que la primera etapa de la música cuando somos niños es un placer, ¿no? Es placer, sí, poder, sin tener mucho conocimiento de todo, disfrutar. Pero ya luego con las responsabilidades, etcétera, empieza a ocurrir, bueno, como tú muy bien sabes y eres un experto en el tema, el miedo escénico, tener que responder a profesores, tener que responder, etcétera. Entonces, este lugar que uno empieza a ocupar después cuando ya es profesional del arte, es decir, cuando ya eres un profesor, un músico de orquesta, que se empieza a convertir un poquito en un box, ¿no? Como trabajar en sí, esos boxes, en una oficina, que es muy alejada de la creatividad. Pero nosotros sí, creo que coincidimos que somos seres creativos. sí, Entonces total. nos empiezan a encerrar en esto, ¿no? Entonces, mi discurso, ¿no? Va por una parte de la gente que tiene esta necesidad de mostrar, de crear, pero también esta gente que se siente un poquito como, "Uf, yo llevo ya, no sé, 10 años, 20 años en la orquesta o en el conservatorio y siento no sé, algo pasa, ¿no? Bueno, Que primero, son, el análisis propio. sí, que, perdón, ahí te agrego como que son meros reproductores o intérpretes de una partitura y están sistemáticamente reproduciéndola. Es como por ahí Claro, también, ese hastío. efectivamente. Efectivamente, y eso es súper interesante. Yo creo que eso nos Mm. daría para otro programa, porque hay Sí, gente que disfruta estar en ese lugar. Yo conozco grandes músicos que me han dicho con mucho orgullo y mucha satisfacción: llevo 40 interpretaciones de Strauss, 50 interpretaciones de Mozart y espero hacer 20 más, ¿no? Y eso es maravilloso, maravilloso. Y sí. ahí está lo que quiero aportar, que es el análisis propio. Ser Mm, auténtico con, ¿te fijas? Es decir, ser consciente de las capacidades, pero por sobre todo de los anhelos. ¿Y tal por cual. qué? Porque uno podría decir, no, no, lo principal es ser consciente de las capacidades, de lo que yo puedo hacer. Yo creo que no. Porque en la medida en que nosotros podemos soñar, mientras más lejos soñemos, mientras más grandes soñemos, más nos vamos a poner en actitud para poder realizar nuestros sueños, ¿te fijas? Tal Y cual. entonces eso es fundamental. Luego, cuando sepamos, bueno, si tenemos la suerte de ya tener clarísimo lo que queremos hacer, analizar el medio. ¿Cómo inserto mi propuesta en el medio? Y aquí paso a responder tu pregunta, porque como te comentaba, mi búsqueda era poder tocar música de compositores, lo mío era muy concreto, y eso se llama delimitación, ¿no? Sí, Ver claramente qué es lo que quiere hacer. Porque yo quiero hacer música para oboe, entonces puedo hacer música popular, covers, barroco, clásico, clasicismo, romanticismo, música actual, etcétera. Yo siempre recomiendo delimitar.
abócate a algo concreto, algo que tú puedas manejar, algo que puedas además, porque eso es fundamental, seguir formándote. Es Sí, fundamental estudiar, conocer, tanto conocerte a ti, conocer el estilo, conocer el instrumento, conocer lo que vas a hacer, etcétera, conocer a los colegas, cómo funciona, cómo ha funcionado, cómo podría funcionar, ¿no? Entonces, bueno, una vez que tú tienes ya tu producto, que es lo más difícil, sí, creo que definir, mirar el producto, lo que voy a hacer, es lo más difícil. sí. Bueno, cuando tú ya lo tienes, ver, ok, ¿y ahora cómo lo inserto al medio? Bueno, paso un poco a detallar brevemente. Cuando yo pude hacer eso, esta delimitación, yo dije, yo quiero trabajar con mis amigos y amigas chilenos. Me Quiero gusta. tocar Sí. música para oboe, principalmente en diversos formatos, oboe solo, donde el oboe sea protagonista, ¿no? Oboe solo, oboe con orquesta, luego un dúo de oboes con un gran amigo, Leonardo Cuevas, luego un formato que a mí siempre me llamó la atención, que era similar como al trío de jazz, que era oboe, piano y percusión, porque Uf, tiene las dos partes percusivas, las dos partes verticales, y el oboe sí, aporta la línea melódica de la parte exacto. horizontal, y pude concretar gracias a mis grandes amigos, Pablo Payero y Victoria Vial, este trío, nosotros lo bautizamos como trío ensamble de dibujo. Bueno, e ir identificando eh, diversas agrupaciones donde poder plantear esto. Entonces tenemos los laboratorios, que son las agrupaciones, y luego viene el vínculo con los y las compositoras. Y eso es para mí es lo que más me satisface. Me gusta, voy a hacer Luego, sí, una introducción sí, acá. por favor. Me gusta porque decís laboratorios y estamos dentro del programa de liderato escenario emocional, vemos diferentes tipos de escenario y uno de los escenarios que abordamos es el escenario científico, que muy pocas veces escucho con colegas abordar esta forma de trabajo. Y es esto, los laboratorios, pensar una hipótesis, abordar un desarrollo, sacar conclusiones, prueba y error y después un análisis. Y es esto lo que estás proponiendo. Me alegra poder escuchar esto y enhorabuena acá le damos a José Luis en el detrás de las partituras. Y quiero hacer esta aclaración porque hay colegas que trabajan distintos y los músicos que me están escuchando, por favor, busquen que el mundo es amplio y es grandote, que hay gente que trabaja diferente. Así que quería hacer esta mini acotación porque José Luis, todo este 2023 sos el primero que escucho hablar de esto. Así que celebramos. Muchas gracias, Aiel. Muchas gracias. Te felicito yo también por dar a conocer esta iniciativa. Yo creo que es fundamental y como tú dices, yo también me apuesto por eso a mostrar una forma distinta. Yo no Claro, creo, no es que yo estoy convencido de que una sola forma, mi forma, no, sea la correcta. Para nada, ¿no? Para nada. O sea, yo creo que cada uno tiene que probar y descubrir cómo logras concretar tus deseos artísticos, creativos, etcétera, ¿no? Para mí, yo probé muchas formas. Trabajé con mucha gente, estudié, eh, vi también con gente vendedora, cómo trabajan, y claro, creo que para mí esto es como yo puedo realizar y concretar mi deseo, ¿te fijas? Mi deseo creativo. tal Yo cual. insisto, creo que todos, sin excepción, Sí, tenemos anhelos creativos, ¿no? Y nos pasa, ¿no? Esto de las crisis, como yo llamo, que amo las crisis, los momentos de crisis, que son los detonantes de lo que son los proyectos más adelante. A mí me pasa, pues, y eso llega, eso yo no lo puedo definir porque estamos probablemente ejecutando un proyecto o ideando y de repente viene así, esta sensación, ¿no? Incluso de angustia que necesitamos. Yo lo resuelvo, salgo a caminar y a pensar y de repente, ¡pum! Ahí está, ¿no? Y aparece surge una el idea. eureka. Exacto. Bueno, para mí es difícil no tener un poco esta conversación rizomática, Es ¿no? que Como, me encanta porque es esta la creatividad al 100%, ¿no? Irse por todos los caminos posibles. Pero volvemos al checklist. Yo quiero que nos cuentes, incluso si tuvieras que enumerar los emprendimientos, o sea, aunque sea así, damos un contexto de las posibilidades que has encontrado vos en aprender. Si vos dijeras uno, dos, aunque sea cinco, porque vos vivís emprendiendo. sí, mira, para mí es fácil, ¿en qué sentido?
Para mí es fácil en el sentido de que yo dije, hay esto, bueno, hay que ser real. Yo voy a ser muy realista, voy a ser súper, a lo mejor puede ser un poco duro, desalentador, pero todo lo contrario. Yo dije, yo de esto no puedo vivir. O sea, yo de hacer música para voz solo, de compositores chilenos, no puedo vivir porque difícilmente voy a conseguir un mecenas que me financie esto Tal a cual. nivel en Chile, a nivel gubernamental. Las políticas culturales han mejorado durante los años, los apoyos, tenemos un programa de fondos concursables que funciona bastante bien, pero no me da para vivir de esto. Entonces, bueno, yo postulé a una orquesta, gané mi concurso y estando ya con un trabajo, algo que me arrope, ¿no? Laboralmente, me pongo de cabeza en mi tiempo libre, que, o sea, no es tiempo libre, no es como tiempo para mi proyecto, a trabajar, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, primero surgió esto que te decía y yo lo titulé como Nuevos Aires Chilenos para Oboe. Me Y gusta. se trata precisamente, bueno, tomando un poquito el título de Aires Chilenos, que es de un compositor, una serie de obras para orquesta del compositor Enrique Soro, ¿no? Pues nuevos aires por tratar de aportar también con el repertorio de los BOE, que es reducido en general, y Sí, en particular en Chile aún más. O sea, son sí. muy pocas las obras posteriores a 1950 que hay para el Paraguay. Yo cuando tuve que buscar, encontré cinco, de las cuales una pude encontrar de fácil acceso, el resto estaban en bibliotecas o las tenían particulares, ¿no? Entonces, bueno, vino un poquito esto del trabajo de los compositores, empezar a hacer un catálogo de obras. Posteriormente, ya tenía bastantes obras, entonces, ¿qué hacemos? Vino la parte de la grabación, la producción musical. Entonces, claro, empieza esta lista, ¿no? En los cuales vamos chequeando, pero es una necesidad. Y ahí viene precisamente ya, bueno, tengo ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Bueno, ok. Viene la producción, empezar a grabar por formato, o voy solo, o voy ensamble, o voy orquesta, etcétera. Y actualmente son 5 discos propios, 6 discos propios. Este año, justo Wow. ahora hace un par de semanas, presenté un disco a raíz de un concurso de composición para voz solo, y son 6 más en colaboración con distintos artistas o con otras agrupaciones. Luego, Tremendo. es que, mira, lo interesante es que, ¿cómo definimos esto? Son productos, es como el producto de investigación, pero esto Sí, es un producto del emprendimiento. ¿Te fijas? El exacto. emprendimiento no es un objeto, no es un objeto en sí, sino que es una forma de proceder que va Ujú. arrojando productos, ya sean las obras, ya sean los discos, ¿te fijas? Partituras, digamos, partituras en edición, cosas de poder difundirlo, etcétera. Y luego empezó a surgir esto que, claro, la nueva música se nutre en gran parte de nuevas sonoridades, lo que se denominan técnicas extendidas. Sí. Entonces yo me dije, bueno, voy a dedicarme, voy a hacer por otra parte también dije, quiero tener algún tipo de titulación en la Ujú. especialidad. Así que viajé a Zaragoza, España, para hacer un magíster en música contemporánea. Acá Y cerquita nomás. muy cerca de donde estás tú, muy cerca. Y el tema de investigación fue precisamente eso, ¿no? La actualización y buscar algún tipo de sonoridad menos utilizada, porque a partir de eso Ujú. hice un tipo de recursiva de nuevas sonoridades, la cual, por supuesto, la puse a disposición de las y los compositores, ¿no? Entonces, ok, mira, Ujú. existen estos recursos nuevos, esto no está ocupado, esto existe poco, porque hubo, por supuesto, un análisis de recursos, un análisis de partituras, libros de técnicas, y a partir de ahí pudimos dotar de ciertos estilos dentro de la creación actual. Es decir, por ejemplo, estas obras van a tener mayor cantidad de multifónicos, estas obras van a tener mayor cantidad de sonoridades eólicas, estas obras, en fin, te fijas, ya no solamente va a ser una clasificación por formato, sino por tipo de sonoridad, ¿te fijas? Luego, Claro. luego vienen las convocatorias o concursos de composición. ¿Por qué? Porque en esta comunicación constante, o sea, yo me empecé a dar cuenta que ya empezaba a tener más amigos y más amigas, compositores y compositoras, que intérpretes. Can. Empecé a darme cuenta que el
tipo claro, de músicos con el que hablaba mayoritariamente eran compositores y compositoras. Y por Claro, supuesto empecé a conocer su realidad, que es muy distinta sí. a la de los intérpretes, eh, a las necesidades, te fijas, incluso yendo un poquito más allá, de carácter laboral. Uf, Te fijas la precariedad laboral en cuanto a la creación, es histórico, siempre, sí, siempre. Son muy pocos los que pueden dedicarse a la creación. Evidentemente estamos hablando principalmente de gente que se dedica a crear música para cine, etcétera, pero música docta, contemporánea, es muy poca. es Te muy puedo decir, limitada, sí. efectivamente. Bueno, entonces ahí surgió la idea de realizar concursos de composición, las fórmulas que existen, ¿no? Encargos directos de obras financiados a través de acá entramos, porque todo el mundo dice, bueno, pero ¿cómo se financia eso? ¿No? Si a la larga vivimos Claro. en un medio en el cual tú tienes que, y eso es una cosa que también para mí es Ujú. súper importante. En un comienzo, los encargos eran por amistad, por para poder crecer con este proyecto. Pero actualmente no, yo financio y busco, o sea, busco financiamiento y pago casi Todo. todos los encargos que hago. Ahora, ¿por qué casi? Porque también existe otra fórmula en las cuales hay compositores que tienen cargos en universidades, en los cuales a ellos les sirve componer para Tal tener cual. obras de extensión, etcétera. Entonces, claro, no hay un lucro eh, económico, sino que hay un beneficio eh, inmaterial, digamos, ¿no? Pero Claro. aún así existe el encargo de obras y un beneficio. Ujú. Bueno, entonces si voy a enumerando, primero desde lo musical como intérprete, después como investigador, después como revisionista de la situación, generaste una propuesta direccionada a esta música en particular, a este periodo que querías abordar, y a partir de eso surgen las partituras, la grabación, la producción, el ensamble con otros colegas y gestionando todo esto. Me imagino, me imagino y que está casi segurísima que hay problemáticas, desafíos, y quisiera como que vayamos contando a partir de tu experiencia y esta realidad multilateral que estás viendo y has atravesado, qué problemas, desafíos sentís que fuiste atravesando en cada una de estas facetas como músico, profesional y emprendedor. Mm. Sí, mira, principalmente es el tema del financiamiento. Esto es algo que hemos conversado ampliamente Sí, con diversos eh, gestores culturales y, por supuesto, para poder generar iniciativas necesita financiamiento, ya sea directo o generar alianzas colaborativas, ¿no? Y sin duda el ritmo de la producción, en este caso, es determinado por el ritmo del financiamiento o el ingreso de recursos, en este claro, caso, ya sea básicamente, si económico no o de hay otro tipo. plata, no se puede hacer nada, básicamente en criollo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Entonces, ahí viene un poco ya. Lo principal son los recursos públicos, ¿verdad? Son los Ajá. concursables, ya sea eh, propios de cada país o las iniciativas como de Ibermúsicas, ¿no? Que está apoyando bastante diversas iniciativas, como incluso encargo de obras, festivales, etcétera, ¿no? Ujú. Y posteriormente también tratar de eh, entusiasmar al mundo privado para que aporte eso. Yo, siendo súper sincero, es una alternativa por una cuestión, por una filosofía de vida que prefiero no abordar. Yo Ujú. creo que el arte debe ser subsidiada desde el Estado a través de expertos que puedan, de una forma eh, amplia, con un criterio amplio, poder mostrar diversas expresiones artísticas. Y eso es una de las cosas que yo siempre me he encargado, de que mis propuestas sean completamente amplias, es decir, desde música tonal, desde música neotonal, ¿no? Desde música neotonal, modal, hasta música que se alimenta del ruido o de la inexistencia del sonido. ¿Te fijas? Sí. Mostrar, así como hay personas distintas, estilos distintos y música. Eso Ujú. es uno de mis principios. Eh, y luego también, como te decía, ver las formas de cómo podemos eh, llevar a cabo estas cosas. Por ejemplo, tengo un gran amigo, un compositor,
Y bueno, una de las primeras personas a las cuales le empecé a pagar. Entonces me decía, ok, el monto por una hora es tanto. Y yo decía, "Uf, sí, pero tenemos que esperar la próxima postulación a los fondos". Me decía, pero mira, yo doy facilidad de pago. En lo que me demoro en la obra, yo que sé, 6 meses, págame cada mes tanto, 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 y llegamos al monto y wow, fantástico, es perfecto como modelo, ¿no? Eh, o una mitad al comienzo y la otra mitad al final de la Negociar, obra, negociar, y básicamente. efectivamente, Sí. efectivamente, ¿te fijas? Entonces, bueno, y también, por ejemplo, bueno, eso es otra cosa que es otra conversación que podríamos tener, música de cámara. ¿No? La música de cámara en Chile y en varios otros países, la música de cámara, por supuesto, no recibe todo el apoyo que reciben las iniciativas como partí conversando, como en la ópera, ¿no? Hay un director de cine, Patricio Guzmán, un documentalista fantástico, chileno, ganador del León de Plata, de la Bienale de Berlín, ¿no? Y él decía, lo que yo hago es la documental, lo que yo hago no es ópera, es un cuarteto de cuerdas, no tiene la Ajá. repercusión del cine mainstream, ¿no? Es arte, es documental, te fijas. Es que va allá, lo que yo, claro, eso es cierto. Y entonces acá lo que yo hago es ni siquiera un cuarteto de cuerdas, ¿no? O es solo. Entonces, bueno, ahí lo que hice fue la institucionalidad o institucionalizar este deseo. ¿Y a qué me refiero? A conformar, a dejar de ser una persona natural, es decir, conformar una asociación cultural Ahí para va. poder tener un blindaje administrativo y asociarme con gente que tenga otras capacidades, con gente que comparta un anhelo distinto, o sea, un anhelo común, pero que pueda llegar a Ujú. ese anhelo común por su expertise. Yo tengo un gran amigo, el señor Gonzalo Godoy, con el cual hace casi 10 años ya conformamos la Asociación Cultural Mismar, dedicados principalmente a potenciar la música de cámara en nuestra región, en nuestro país, y a los músicos que se quieran dedicar a esto. ¿Por qué? Veíamos que si un músico egresado conformaba un cuarteto de cuerdas, difícilmente iba a poder tener una regularidad. ¿Te fijas? Entonces, estamos hablando de todo Chile, ¿no? Entonces, nuestra idea era crear una temporada de cámara, festivales, cosa que, ok, yo tengo un cuarteto de cuerdas y puedo decir, ok, cada 6 meses poder tocar allá a La Serena, o una vez al año, ya sé que voy a tener una fecha allá, y poder Claro. entusiasmar a otras instituciones de otras regiones y poder tener, yo qué sé, 10 temporadas de cámara o 20 sumando a teatros, etcétera. Entonces, poder crear una realidad en la cual tú ya tienes una oferta laboral distinta, es decir, puedes ejercer como docente, puedes ejercer como músico de orquesta, puedes ejercer en música de cámara como algo concreto. ¿Te fijas? Ok, Y y entonces aquí tiene la asociatividad con gente de la expertise de este tipo. Mi amigo, él estudió cello, pero es abogado. Entonces, él se mm, encarga de toda la parte, claro, entonces él se encarga de, por eso él es el director ejecutivo, claro. encargado de toda la parte burocrática, de toda la parte del trabajo sucio, ¿no? La parte difícil, la constitución de la personalidad jurídica, etcétera. Y yo me encargo de la parte artística, es decir, dotar de las necesidades creativas que vamos a tener, es decir, llenar nuestra parrilla, curar nuestra programación, etcétera, ¿no? Bien, Entonces, me eso es súper gusta, importante. perdón, ahí me gusta Por favor. porque estás justamente hablando de, podemos aplicar el FODA, fortalezas, Sí, por debilidades, supuesto. Sí, y claro que sí. Son entender. diversos recursos, sí. Claro, y entender los roles, porque más de una vez pasa que no nos queremos salir del rol de instrumentista, porque creemos que nosotros es como que nacemos y morimos solamente para tocar el instrumento. No, dentro del ambiente musical, y me parece estupendo esta cuestión de los roles que nos generan emprender, porque emprender es levantar la cabeza de la partitura y mirar un poco más allá, hacia dónde quiero ir. Y en función de esto me imagino que hay que tener fortalezas o desarrollar elementos claves para poder ser un emprendedor y en este caso lo enmarcamos emprendedor cultural. ¿Qué tenemos que gestionar, desarrollar, generar, estimular y etcétera, etcétera para lograr esto, José Luis? Sí, muchas gracias por tu pregunta. Nuevamente creo que
has tocado un tema que es fundamental, porque es difícil en esta amena conversación contigo, pero en muy poco tiempo, digamos, ¿no? Para Mm. poder resumir, eh, para poder decirle a alguien, mira, si tú haces esto, vas a poder hacerlo. Es muy difícil. Eh, pero tú tocaste un elemento que es fundamental. Mencionaste el FODA, ¿no? Sí, Y esto es, que es precisamente una herramienta para detectar las ventajas, las amenazas, las, las fortalezas y las fortalezas, debilidades, ¿no? exacto, sí, sí, La- Tanto internas como del mercado o del medio, que es fundamental, es a lo que me refería en un comienzo. sí, Precisamente yo creo que lo principal es la capacidad de análisis. Si no la tienes, porque no todos podemos tenerla, yo tampoco creo que tenga una capacidad de análisis muy desarrollada. Bueno, probablemente sí, pero a lo que voy es que tenemos que saber analizar. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Cómo verlo? Y por ejemplo, el FODA, esta matriz, es un recurso que es fantástico para poder hacer un análisis desde una mirada introspectiva, ¿no? ujú, Hacia nosotros y hacia nuestro medio. Entonces, primero, la capacidad de análisis. Segundo, que incluso yo lo pondría primero, es la integridad. Es la integridad y la responsabilidad, por una ujú. parte propia, conmigo mismo, ya sea con mis convicciones, que estoy dispuesto a transar, que no estoy dispuesto a transar. ¿Por qué? Cuando uno trabaja solo, pues tú siempre vas a buscar tu objetivo, pero a veces, imagínate, hacer música para oboe solo, creada por compositoras y compositores Mm. chilenos. ¿Tú te Hago, ha- imaginas? sí, hago una Sí, por favor. salvedad porque nos están escuchando de diversos lugares del mundo y transar es un poco muy, muy chileno y muy argentino. Le vamos a poner mis imprescindibles o mis innegociables, que es un poquito más español neutro. Pero que Muchas tiene que ver gracias. con esta cuestión, claro, sí, es lo que nosotros no Claro, entendemos, pero un mexicano capaz que no. sí, 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 Entonces, tienes toda la razón. ¿Qué es lo eso. que estoy dispuesto a dejar de hacer? ¿Te fijas? Hay cosas que yo no estoy dispuesto a dejar de Tal hacer. cual. Entonces, pero imagina lo que te decía, hacer algo tan específico, no hay mercado para eso. ¿Quién me va a ir a escuchar? Mi mamá, mi papá, mi esposa y mis hijos. Listo. 5 personas. Un amigo, el compositor. Ya. Entonces, ¿qué podríamos pensar? Bueno, pero y que muchas veces me lo dijeron, pero si tú empiezas a hacer cosas un poquito más comerciales, más tradicionales, ok, yo no estoy dispuesto a hacer eso porque en esto no. ¿Te fijas? Ya. Exacto. Entonces, la integridad propia y luego, que para mí es fundamental, la integridad con colegas. Ahí Que está. uno lo puede decir, incluso puede ser un poco anecdótico, pero no la cantidad, bueno, tú sabes, debes saber, pero la Sí. cantidad de historias de gente, amigos, que estafan a otros, ya sea con recursos pecuniarios, con ideas, el robo de ideas, ¿no? Sí. Y ahí viene también, por supuesto, la protección al derecho de autor, Mm, inscribirse tanto localmente como internacionalmente, sí. registrar las ideas, las marcas, eso es fundamental, fundamental. Lo viví, lo vi, y creo que por lo mismo para mí la integridad es algo fundamental, Tal fundamental. cual. Bueno, Tal cual. Ahí luego, coincido. Al 100%, sí, ¿eh? Total. Lue- claro que sí. Luego, por supuesto, el buscar más, responder a la necesidad. No todo el mundo la tiene. No todos tienen esa necesidad creativa como hablamos y está bien, por supuesto. Yo creo que lo más importante es responder a las propias necesidades. Y mi necesidad es tocar, porque yo conozco mucho y me encanta ver gente como, para mí, tocar, levantarme y tocar escala y luego orquesta y eso me fascina. Listo, eso es lo tuyo, dedícate, gózalo, disfrútalo, habítalo, ¿te fijas? Sí, sí. Si eso no es lo tuyo, digamos, o sí, pero necesita algo más, sé fiel a ti mismo, sé Mm. fiel a ti mismo. Y luego, no tengas miedo a equivocarte, porque te vas a equivocar mucho. A lo Es que mejor una idea, hay una frase, el que hace se equivoca, el que no hace solamente mira. claro, Y ahí me parece que es estupendo porque lo que estás haciendo es un panorama de 360 grados de la integridad de un artista. Y ahí me parece elemental los deseos, los valores, la voluntad, la autoestima, la búsqueda y el respeto a uno mismo. ¿sabes qué? Justamente con eso hay una cosa que me pasa mucho, y me ha pasado mucho en el último tiempo.
Mm, También ser consciente de que no todo el mundo tiene tus mismas intenciones y tus mismos anhelos. Y a mí no, tal cual. me pasa, y yo voy con mucho entusiasmo con una idea, te fijas, donde un grupo de amigos y es como, bueno, pero ¿cuánto nos van a pagar? O ¿qué va a pasar? ¿Te fijas? Y ser, Exacto. junto con eso, respetuoso del tiempo de los demás, valorar el tiempo. Por eso te decía yo, a partir de un par de años, decidí pagar todos los encargos que haga. ¿Te fijas? Todos los, pues, si yo te digo, oye, mire, yo creo que tú me escribas una obra, ok, eso ya conlleva una responsabilidad mía de valorar pecuniariamente tu tiempo, es decir, monetizar tu tiempo, porque es tiempo que tú vas a dedicar, es tiempo que es valioso para ti, y es tiempo que yo necesito que tú me des para Exacto. mí. Y es un ida y vuelta, porque si yo respeto tu tiempo, vos vas a respetar el mío. Entonces, si tenemos un acuerdo de que las cosas tienen que estar hechas para tal fecha, se supone que hay una fecha y que estamos de acuerdo en ese convenio, no solo económico, sino creativo y musical, que estuvimos de acuerdo con antelación. Exacto, exacto. Tal como tú lo dices, porque también es muy común, ¿no? Que me pasó también muchas veces haber recibido una Sí. invitación exquisita para tocar un número de conciertos con una orquesta y que me iban a pagar súper bien y me decían, ¿qué va a tocar? Y yo decía, ok, vamos a apostar por este compositor, y llegaba la fecha y no estaba la obra y no estaban las partituras ¿no? Tremendo. Entonces, claro, empezar un poco a... Pero eso, claro, eso yo diría que esos fueron como un poco, tal vez, errores de principiantes, más una inocentada que una transgresión a un cierto acuerdo. Sí, ¿Sí? puede ser, pero uno va haciendo el camino caminando, literal. Sí, claro. Y me parece que ahí también juega la experiencia, juega el aprendizaje, juega el desarrollo. Y me parece, como para ir cerrando, que me encantaría que para aquellos músicos que nos están escuchando hasta este momento, que se quedaron hasta el final, acá en el detrás de las partituras, que están llevando adelante su proyecto, que están aprendiendo a rentabilizarlo, a buscar escenario, mejorarlo. ¿Qué les puede decir José Luis acá para ayudar a esa llama de la motivación y que no se apague, sino que crezca y más y tengamos más emprendedores culturales en este ámbito maravilloso? Sí, yo creo que la delimitación es fundamental. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Y también ser consecuente con eso. ¿Te fijas a qué me refiero? Yo tengo, de repente empiezo a ver, ¿no? Y bueno, esto también es algo que es muy importante, conocer el mercado. Mm, Yo sé que esta palabra le puede molestar a mucha gente que nos esté escuchando. Bueno, llámalo mercado, llámalo escena cultural, llámalo escena musical, llámalo donde pasa el arte, donde pasa la música, donde te fijas, estar viendo las distintas propuestas. Yo tengo colegas que he visto que se están dedicando a música de videojuegos. Y yo digo, uff, uf, no sé si a mí eso no, me... hay un montón de rentabilidad ahí, lo digo por Ahí conocimiento de quiero ir, causa, ojo. ahí quiero ir, Y te voy a ayudar, José Luis, porque, perdón, pero acá nadie sí, come del aire, la luz, el es- gas se tiene que pagar. Así que empecemos a hablar con propiedad y si tenemos que hablar y poner el nombre mercado, marketing, negocios, hay que ponerlo con todas las letras y poco a poco se irá acomodando a este vocabulario nuestro espacio, porque emprender implica que haya un activo, un pasivo, un debe, un haber exacto. y que las cosas nos den rentabilidad, porque si no, Por seguimos supuesto. toda la vida con el amor al arte, pero con el amor al arte no comemos. Hello, gente. Efectivamente, yo nos defino como trabajadores del arte, trabajadores de la música. ¿Te fijas? Somos artistas, por supuesto, eso no se discute, pero como dices tú, tenemos que vivir, tenemos que mantener Exacto. familia, tenemos que comer, etcétera. Entonces, como te contaba, yo empecé a ver distintas propuestas que en un comienzo era como, uff, yo no sé si me podría dedicar a eso, pero luego, oye, ojo, es una, es una oportunidad, es una oportunidad de generar recursos, ¿te fijas? Sí. Para poder tener una independencia, para poder dedicar tiempo a, porque eso es otra cosa. Muchas veces tenemos un poquito esta cabeza cuadrada, ¿no? Que nos impone muchas veces la tradición, que nos imponen a lo mejor profesores que son más conservadores, en los cuales somos artistas y no podemos salir de ahí porque estamos
corrompiéndonos como artistas o el arte. No, volvemos un poco a lo anterior. Dedicarnos a algo extra musical o que no tenga que ver con la música que hacemos o que amamos o que queremos hacer, no significa que vamos a ser menos íntegros. Muy por el contrario, creo que es una solución muy inteligente. Sí. Entonces, ser conscientes de eso, ver las distintas oportunidades. En la actualidad, por lo menos acá en Chile, la música de cine, videojuegos, está muy fuerte. ¿Te fijas? Y hay gente brillante que lo ha sabido ver, lo ha sabido reinterpretar y ha podido ofrecer al mercado un producto rentable, el cual lo satisface, digamos, de manera económica y pueden dedicar más tiempo a otras cosas, a ellos mismos, etc. ¿Te fijas? Exacto. Gracias enorme, José Luis. Estamos felices de haberte tenido acá en el 2023, en este final de la segunda temporada del Detrás de las Partituras. Agradecidos es poco. Y para vos que estás del otro lado, también agradecerte que estuviste todo el año acompañándonos. Gracias por acompañarnos, por difundir, por compartir sobre todo entre tus amigos, tus colegas, tus docentes amigos, tu familiar, porque capaz que les gusta, les entretiene el podcast y a nosotros nos suma un montón. Así que a vos, músico del Detrás de las Partituras, te agradezco enormemente haber estado este 2023 acompañándonos. Espero que en el 2024, a partir de marzo, como siempre, en la tercera temporada, estemos juntos nuevamente. Felices fiestas, feliz Navidad y que los pasen más que bien. Hasta la próxima. Te cuento que me encontrás en las redes como yelencorrea.musica. Ahí vas a descubrir cada uno de los espacios que creé exclusivamente para vos. Nos vemos detrás de las partituras.